En el Senado se intensifica la discusión sobre el paquete de leyes anticorrupción en un camino sinuoso, difícil, en el que ya tienen una ruta, pero no hay fechas, a pesar de que el plazo vence el próximo 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. Y mientras tanto, desde el Ejecutivo siguen haciéndose declaraciones como la que hizo el secretario de Función Pública, Virgilio Andrade, en el que ven el problema de la corrupción no como un asunto de leyes, tampoco de sanciones, tampoco de prevención, sino como un problema cultural. ¿Cómo vamos a resolver primero esta contradicción y luego lograr llegar a consensos antes de que venza este periodo legislativo, este periodo de sesiones? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y vamos a ver algunos datos de contexto para venir aquí a nuestro foro a discutir con uno de los senadores que ha estado impulsando desde ese espacio legislativo la ley 3 de 3, junto con otros miembros de la sociedad civil. Y vamos a tener también el contrapunto de un especialista de Transparencia Mexicana. No se vaya, regresamos en un momento. La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción camina en el Senado por un camino tortuoso y no exento de resistencias, a pesar de que hay consenso, al menos en el discurso, de sacarlo adelante como una de las prioridades del periodo de sesiones que vence el próximo 30 de abril. Las comisiones dictaminadoras presentaron un documento a principios de la semana con más de 170 observaciones al paquete de leyes que comprende dicho sistema y de más de 30 a la ley 3 de 3 sobre responsabilidades de los servidores públicos, que recibieron como iniciativa ciudadana con más de 600,000 firmas. Las observaciones muestran en los hechos la falta de acuerdos, que incluyen incluso fuertes críticas de los legisladores a la iniciativa ciudadana, como incurrir en propuestas anticonstitucionales, tales como grabar conversaciones telefónicas. El PAN y el PRD anunciaron un frente común para impulsar una reforma anticorrupción de fondo y ofrecieron un proceso de discusión legislativo de acuerdo con los estándares de Parlamento abierto. En el Senado se acordaron mesas de trabajo para desahogar la discusión por temas y no por artículo, un proceso que puede dilatar el dictamen. Se dice que la creación de comisiones es la mejor manera de postergar una decisión, aunque lo único cierto es que la ruta y el calendario para la aprobación del sistema aún no tiene fecha ni plazos. ¿Qué frena el debate de las leyes anticorrupción? ¿La complejidad del sistema es causa del retraso? ¿Hay resistencias? Posiciones. 1. Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, volvió a la idea expresada ya por el presidente Peña Nieto de que la corrupción es un problema cultural. 2. Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana, paquete de reformas no artículo por artículo. 3. El senador Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista, dijo que el documento de trabajo que presentó refleja un consenso por arriba del 80% entre los grupos parlamentarios para poder sacar adelante la reforma. 4. La comisionada presidenta del organismo INAI, Jimena Puente, sostuvo que la corrupción y la impunidad se han instalado y es momento que la sociedad debe pasar de la apatía a la acción para contribuir a la reducción de los niveles de corrupción. Uno de los temas que más inconforman a la sociedad mexicana, sin lugar a dudas, la corrupción. Se está discutiendo en el Senado las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen hasta el 30 de abril. Hay rutas, ya hay negociaciones, hay incluso planteamientos que se están discutiendo, pero no hay fechas determinadas. Y vamos a entrarle a analizar cómo está la cosa ahí en el Senado y sobre todo cómo luego superar contradicciones con declaraciones como las que sigue haciendo el gobierno federal, que ve la corrupción como un problema cultural. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo el senador del PRD, Zoé Robledo. Zoé, un placer. Pepe, un gusto estar aquí contigo. De verdad, mucho gusto. Y Marco Fernández. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. TEC de Monterrey, México Evalúa. Sí, gracias. Y muchas gracias que esté también conmigo hoy aquí Germán Petersen, de Transparencia Mexicana. Encantado, José. Buenas noches a todos. Entramos por la contradicción. La verdad es que, sí. Por un lado, en el Senado discutiendo leyes, Zoé, todos los partidos, incluso hasta las resistencias, incluso pueden comprenderse, pero mientras ahí hay un trabajo que entiende la corrupción como
un fenómeno que hay que atacar a través de modificar los comportamientos, a través de leyes y sanciones, etcétera. El gobierno mexicano, tú acabas de estar en el foro del INAI, creo que no sé si te tocó a ti estar con el secretario lo siguen viendo como un problema de corrupción y son en buena medida los principales digamos, sujetos obligados de esta clase. Sí, y me preocupa porque no va a ser que quieran entonces mandar todo a la Secretaría de Cultura, ¿no? Desde ahí, si es cultural, entonces ahí vamos a combatir la corrupción. No, a ver, lo acabas de decir, es el problema que más molesta a los mexicanos. Es el problema de origen de la crisis de credibilidad de la clase política, de la pérdida de confianza de las instituciones, de la pérdida de lealtad al modelo democrático también. Entonces, yo creo que es una de las reformas, si no la reforma más importante de los últimos años. El modelo de régimen postrevolucionario se fundó un poco en dos cosas: que se robaran los votos y se robaran la lana. Así de simple. Después, en el momento que hubo una ciudadanización de las instituciones electorales, pues se pudo dar paso a un momento y a un escenario donde hay ya confianza en el ejercicio del voto. Hoy no hay confianza en el ejercicio del dinero y en el manejo del dinero público y también del privado. Entonces, es el tema más importante y no lo estamos atajando con con ese nivel de prioridad como se vieron todas las reformas del pacto. Entonces, yo sí creo que hoy estamos en un momento muy relevante en donde a los partidos de oposición nos toca hacer oposición, pero construir un modelo que realmente sí logre atajar este cáncer. Y las organizaciones que han sido fundamentales en su participación y en abrir este proceso, abrir el cascarón de la opacidad legislativa para que tengan presencia, permanencia y además, bueno, ellos lo dirán, pero el respaldo de 634,000 firmas que hoy ya se está dictaminando una ley 100% pues ciudadana. Que llegaron con la iniciativa 3 de 13. La verdad es que contradicciones en esto lo es por todos lados. No hay quien no acepte, una, que es el tema que mayor inconformidad genera; dos, que es el origen, como decía Zoé, de la crisis de credibilidad y confianza que puede haber en el Ejecutivo. No hay nadie que no quiera una ley, pero en la práctica, ¿cómo cuesta trabajo que salga? Sin duda alguna, yo coincido en ese sentido con el senador. Las encuestas de opinión pública están señalando la desilusión que tienen los mexicanos respecto al régimen democrático y la preocupación de cómo ha crecido la corrupción en los últimos años. Aunado a esto, sí preocupa que en el marco de todas las reformas que se han estado implementando, en todas hay un grave problema de corrupción, en la parte educativa, por ejemplo, en el sector energético, etcétera, y entonces sí tendríamos que haber aprendido de la primera ronda de reformas en los 90s, en donde también se prometió transformar al país y muchas de esas reformas no funcionaron correctamente por problemas de corrupción. Y si realmente el gobierno estuviera teniendo como prioridad número uno el atajar este problema, pues estaríamos viendo, como lo vimos en la reforma energética, como lo vimos en la reforma educativa y demás, pues a sus negociadores, a la gente, por ejemplo, el secretario de Gobernación o a los subsecretarios, cabildando fuertemente con sus grupos parlamentarios y con los grupos de la oposición para poder ir avanzando en la discusión de estas leyes. Hasta ahorita, y me corregirá el senador Zoé, yo no he visto esa parte. Sí, reconocemos como miembros de la sociedad la apertura del Senado a poder discutir abiertamente las leyes. Nos han invitado a una serie de mesas de análisis que terminaron en una primera ronda el día de ayer. Esperemos que haya más rondas porque hay un montón de temas a analizar, pero más allá de que empiezan estas mesas de análisis, no vemos en los hechos lo que dicen muchas veces en declaraciones de que sí es importante legislar en esta materia. No vemos esa actividad política que lo vimos en otras reformas, repito, por parte de los funcionarios federales para avanzar. A ver, no ven al gobierno federal, está ausente de las discusiones en el Senado, al mismo tiempo que señala es un tema transversal de la corrupción que recorre las instituciones y puede ser incluso parte del freno a las reformas estructurales que está impulsando el gobierno de Peña. Pero al mismo tiempo, cuando llegas al Senado, por ejemplo, desde el PRI y el Verde, pues hay señalamientos, por ejemplo, y te lo digo a ti, que son los impulsores o uno de los organizaciones que impulsaron la ley 3 de 3, pues les dicen que es anticonstitucional, que están proponiendo pues que los graben. ¿Cómo está eso? Sí, realmente fue... ¿Es una resistencia? ¿Es una buena observación? ¿Es pertinente? Cuéntanos.
Yo creo que vamos, la propuesta de ley 3 de 3, histórica, dado que es la primera iniciativa ciudadana que llega para dictaminarse o llega para ser dictaminada en el Senado de la República, histórica ya por eso, con el respaldo de 634,000 ciudadanos, pues lo que busca es realmente cambiar la arquitectura de las responsabilidades administrativas ¿Cambiar en el la país. arquitectura o cambiar la Constitución? Porque Escudero, más bien lo que le estaba diciendo es que querían saltársela. En efecto, hubo esa situación con el senador Escudero, situación que consideramos desafortunada y no la correcta para continuar con las conversaciones. Lo que tiene que ver con la privacidad de los mexicanos quedará perfectamente garantizada con la ley 3 de 3. No hay ni la más mínima intención de ninguno de los firmantes y ninguno de los impulsores de pasar por encima de la Constitución, y todo se hará de acuerdo con los debidos procesos y con lo que el Poder Judicial determine en su momento. Esa parte está totalmente clara para nosotros. Lo que queremos es, con la Constitución como bandera, y no solamente la parte de derechos humanos, que eso desde luego que está en primerísimo sitio, sino también con lo que la Constitución marca en materia anticorrupción, con la reforma que ya se hizo. Queremos aprovechar todos esos parámetros de la Constitución en materia anticorrupción, aprovechándolos con esta ley 3 de 3, y que tiene tal cual un nuevo planteamiento en materia de simplificación. O sea, que lo de Escudero lo lees como resistencias. Lo leo como una resistencia y como tratar de no discutir el conjunto de la ley, ¿no? Y buscar nada más cómo detener la discusión al respecto. Esperemos que cambie. Esperemos que cambie la la resistencia están en todos lados. Por ejemplo, uno de los impulsores, alguien que ha respaldado este asunto es Encinas, del propio PRD, pero no le entra, por ejemplo, a hacer un calendario donde pongamos fechas determinadas con plazos perentorios para ir desahogando el debate. Mira, hay una cosa que yo creo que es importante. Yo reconozco que las Comisiones Unidas de Justicia, Anticorrupción y estudios legislativos tuvieron un muy buen proceso en los temas de transparencia, más allá de las diferencias que hubo después, pero creo que fue un buen proceso. Y están como instalados en la idea de que puede salir igual. Nada más que aquí hay dos elementos. Primero, hay un actor nuevo en la mesa, no para opinar, sino para, pues sí, legislar de alguna manera, que son los ciudadanos que presentaron pero estaba en iniciativa. transparencia también, ¿no? Sí, pero no con una iniciativa que se estaba dictaminando. Ah, de acuerdo. O sea, no la iniciativa ayer que ya llegó, el INE validó las firmas, ya se turnó, o sea, ya llegó, se turnó y ya está en proceso de dictamen. Entonces, ya tienes un actor adicional. Tienes 3 de 3, PAN, PRI, PRD. ¿No? Y en el caso específico de 3 de 3, que es la ley de responsabilidades, pues es 3 de 3 y PAN es lo mismo, 3 de 3 y PRD es prácticamente lo mismo, estamos enfrente, o sea, estamos en lo mismo. Ahora, efectivamente, se están buscando, lo que surgen son este tipo de resistencias. Fíjate qué particular, y es importante que la gente lo sepa. La discusión de la inconstitucionalidad se partía de decir, la Constitución prohíbe todo tipo de intervención en las comunicaciones. Nada más que se olvida que cuando hicimos la ley de telecomunicaciones se establecieron ciertas excepciones para la colaboración con la justicia. ¿Cuáles eran esas excepciones? Pues bueno, cuando se le solicitaba una autoridad y esa autoridad le obligaba a los concesionarios, que hoy tienen la obligación, por cierto, de guardar todas las comunicaciones durante un año para poderlas tener de inmediato y después 24 meses más. Tiene que ser con orden judicial. Tiene que ser con orden judicial. Eso lo defendimos al revés la vez pasada. No hay que vulnerar a los mexicanos, sus comunicaciones deben de ser siempre privadas, y establecemos, bueno, cuando es por orden judicial, claro, porque a ver, si tenemos una familia con uno de sus integrantes secuestrado, cosas así, pues una conversación, una intervención de comunicaciones puede ser fundamental. Sí. Pero aquí lo voltean y dicen, no, cuando se trata de corrupción, no. O sea, vamos a medir diferente el combate al crimen organizado y el combate a la corrupción. No muchas veces se tocan y están estamos hablando de las mismas redes de corrupción. Entonces, sí creo que no debemos de caer en el juego de decir, vámonos buscando los cómo no. Porque también yo creo que es válido decir, ¿cuál es el óptimo? Y que seamos transparentes. Para nosotros el óptimo es que salga la ley y que salga bien. Y lo decimos claro. Y que salga bien es completa. Y en los plazos constitucionales, ¿por qué para otras leyes sí nos dio para convocar un periodo extraordinario? Sí, claro. Y nadie chistó, nadie dijo nada. No, pero para esto pareciera que no. Tuvimos leyes que se aprobaron y de hecho, la reforma constitucional energética. Y en ese sentido, o sea, si realmente los legisladores dicen que esta es una prioridad nacional,
pues que no hay mayor prioridad que realmente legislar en la materia. Perdón, hay procesos electorales, pero eso no tendría que estar interrumpiendo el trabajo de los legisladores para poder estar atendiendo en un periodo extraordinario si no se, como prácticamente es un hecho, no se va a poder terminar de legislar en la materia en el periodo ordinario, pues que se vaya justo honrando la importancia de un tema de esta naturaleza, convocar a un extraordinario. Y como decía el senador Zoe, ver dónde están los puntos de coincidencia y empujar a la parte del cómo sí, en donde, por ejemplo, en la mesa que me tocó participar el día de ayer, los senadores nos habían pedido que puntualmente señaláramos artículo por artículo cuáles eran las cosas en el proyecto de las comisiones que veíamos mal y alternativas de propuesta. Pues le tomamos la palabra y artículo por artículo fuimos diciendo, bueno, a ver, señores, aquí ustedes en estas cosas están debilitando la Auditoría Superior de la Federación, contrario a lo que el espíritu de la reforma constitucional mandata. Y ya estamos poniendo sobre la mesa propuestas muy concretas para que la ley de fiscalización, que es una de las 5 leyes y que se están discutiendo en esta materia, hay una intención de que sean 7, todavía estamos viendo en espera de, por un lado, reformas para el Código Penal y por el otro lado el análisis de cómo articular la Fiscalía Anticorrupción, y serían en total 7, pero de las 5 que están formalmente bajo análisis, ahí ya empezamos a establecer puntos muy claros. Cuatro sesiones le restan al periodo ordinario de sesiones en el Senado para sacar la ley anticorrupción, una de las leyes más discutidas. Hay nuevos actores, como mencionaba el senador Zoe Robledo en su primera intervención, que están aquí, que están jugando como la Iniciativa Ciudadana 3 de 3. Hay otros que no están tan activos y presentes, como es el caso del gobierno. Decía Marco Fernández, no se ve por ahí una posición proactiva del gobierno federal. Y Germán, me quedé contigo, y es sí la propuesta, porque están teniendo, digamos, una intervención directa en el proceso de negociación. La propuesta que ustedes llevaron de vamos a hacer mesas de trabajo y no artículo por artículo, no complica y dificulta que en cuatro sesiones que le quedan a este periodo pueda salir esta ley. Sí, efectivamente, la prioridad me parece no solamente legislativa, sino nacional, debiera ser un conjunto de leyes que reglamenten el sistema de primera calidad, ¿no? Más allá de los plazos que desde luego son importantes, hay un plazo constitucional que vence el 28 de mayo, lo más importante es que se saquen un conjunto de leyes de primerísima calidad que permitan implementar una política anticorrupción eficaz y funcional. En ese sentido, lo que nosotros propusimos fueron un conjunto de mesas, ¿no? 4 mesas y un grupo de trabajo, ¿no? Ya se van a cabo las 4 mesas, en los que pudiéramos organizar temáticamente la discusión. Y luego en las mesas, ya junto con los senadores, se acordó que en algunos casos se discutieran si el articulado de las propuestas de ley o de los documentos de trabajo que estuvieran en cuestión. Y así se fue trabajando. Por ejemplo, la mesa de ayer de fiscalización, sí hubo un trabajo preciso, artículo por artículo, y funcionó bastante bien. En otras mesas fue una discusión más general, por ejemplo, del método de trabajo para sacar alguna iniciativa ya más armada. Entonces, estamos combinando, pero sí creemos que las mesas de trabajo son un avance, que han ido caminando, quizá no al ritmo que quisiéramos, pero sí han ido caminando y dan bases para seguir colaborando entre las organizaciones y los senadores. Hay un tema que me preocupa, Zoe, y creo que lo que está sucediendo en Monterrey es un buen referente. Sí. La lucha contra la corrupción fue de las principales promesas, la principal promesa del Bronco. Sí. Luego, cuando nombra al fiscal anticorrupción, dice que tienen 100 casos, 100 investigaciones para presentar, y ahora, digamos, en una vuelta muy rara de la vida, al que están, digamos, señalando, ¿no?, y acusando es al fiscal anticorrupción. Sí. Y el fiscal anticorrupción lo que dice es que le está costando mucho trabajo, sí, poder armar los procesos. Bueno, claro, es que es justo de eso se trata, yo creo que son 2 temas importantísimos. Uno de los puntos que el PRD va a defender hasta morir, donde sí es patria o muerte, como decimos comúnmente, es en que sea ciudadano el comité, digamos, el jefe del sistema, en el comité coordinador, sean los integrantes del comité ciudadano, de participación ciudadana. Okay. Si no ciudadanizamos esto, si no entendemos que el sistema tiene que limitar al poder y el poder no se limita a sí mismo, pues entonces creo que estaríamos empezando mal. Exactamente. Lo segundo,
veía yo una declaración, me parece que fue del auditor, que decía, si nos ponemos a perseguir a los peces gordos, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. Hay que secar el lago donde viven, ¿no? Y es un poco lo que pasa, me parece, en el caso de Monterrey. Secar el lago significa dotar al procedimiento realmente de reglas muy claras de cuáles son obligaciones de los funcionarios y que no cumplirlas podrían considerarse delitos no graves. ¿Cuáles son los tipos que después sí se convierten en delitos graves, pero de manera muy clara? Porque también no le busquemos como muchas salidas, ventanitas, drenajes, para que siempre impere la impunidad. Si eso no lo logramos hacer verdaderamente con una precisión de reloj suizo, entonces lo que le pasa al Bronco le va a pasar a todo mundo, a los gobiernos en los estados, al gobierno federal. Y al mismo sistema nacional anticorrupción se te va a desfondar. En ese sentido, o sea, yo creo que agregaría 2 puntos de lo que acaba de decir el senador Suárez. Por un lado, creo que es yo matizaría la declaración del auditor, porque no es solamente secar el lago. O sea, sí hay un simbolismo de cuando agarras a un personaje importante que ha cometido un acto de corrupción y lo haces pagar conforme a derecho por sus acciones, es un mensaje manda la señal de la impunidad, de que desde arriba hasta hacia abajo no va a haber impunidad. Porque ¿cómo vamos a pedirle al policía de la esquina que no dé la mordida si observamos un gobernador, exgobernador y demás desviando recursos y no le pasa nada? Entonces, esa parte sí creo, ahí difiero del auditor en esa visión. Y una vez que tengamos el marco jurídico, y creo que lo debemos de tener muy claro para no entender el marco jurídico, el gran reto que tendrá el país es transformar las instituciones encargadas de la aplicación de este marco jurídico. Porque una de las cosas, por ejemplo, o sea, la fiscalía, supongamos, y así lo agregamos, por ejemplo, supongamos, y así vamos a hacer todo el trabajo, senadores y sociedad civil, para tratar de que tengamos el mejor marco jurídico. Pero si van a ser los agentes que vimos hace algunos meses, sembrando el arma al abogado de OHL, los que van a aplicar ese marco jurídico, estamos fregados. Exacto. O sea, sí tenemos que tener en consideración que además de la parte jurídica, que es fundamental, tendrá que haber una transformación a partir de un verdadero servicio civil de estas instituciones. A ver, estamos hablando sobre la discusión que hay en el Senado de las leyes anticorrupción. Y voy contigo, Germán, me quedé contigo. Y se suscitó aquí una discusión interesante y es sí, como ustedes han venido documentando los millones de actos de corrupción que hay en este país, casi con un problema casi estructural o del sistema institucional, las tramas que trata de pegarle la propia ley 3 de 3. Sí hay que encontrar cómo atajar eso o privilegiar los golpes, digamos, espectaculares. Pensamos en Guatemala, pensamos en Brasil, pensamos en manos limpias en Italia. Sin duda. Creo que el diagnóstico del que parte el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción es que la corrupción funciona por redes. Y lo insistimos mucho nosotros. La corrupción no es de dos, como el tango. La corrupción es de redes. Porque al final del día es tal la complejidad financiera que se requiere para manejar ese dinero, es tal la cantidad de actos de impunidad que se requiere para que no caiga el corrupto, es tal la dimensión de los equipos que requieren hacer eso, que la corrupción al final son redes. Y para atacar redes se requieren sistemas. Entonces aquí lo que se buscó con el Sistema Nacional Anticorrupción fue cómo coordinas un conjunto de instituciones, cómo buscas crear instituciones que ya existen, pero vas a reformarlas además, se articulen mejor unas con otras para reducir de manera sistémica la corrupción. En esa reducción sistémica, lo más probable es que si caigan, como se ha dicho ya esa expresión que se ha vuelto un lugar común, peces gordos. Pero esa caída de peces gordos debe ser un producto de que el sistema como conjunto está funcionando para reducir la impunidad y atacar la corrupción. La alternativa de que caigan solo peces gordos, la alternativa brasileña o guatemalteca, esa no funciona para reducir sistémicamente la corrupción. La caída de peces gordos tiene que ser un efecto de la funcionalidad del sistema junto con otros efectos que en el agregado den como resultado la reducción de la corrupción. Esta discusión me recuerda un poco, ¿viste Spotlight? Sí. Un poco esa disyuntiva de agarramos y ya tenían la lista de los curas pederastas y les pegaban, o deciden aguantarla porque dicen, no es un problema de individuos. Exacto. Y la aguantaron. Es un encubrimiento sistémico, exacto,
que además si agarrabas a uno, pues en el largo plazo no ibas a evitar que el comportamiento y la conducta se repitiera. Y ahí fíjate que uno de los temas que creo que, bueno, ha generado mucho consenso y sin duda es una parte fundamental, necesaria, nunca suficiente, es 3 de 3 original, digamos, 3 de 3 pensado como las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal en versión pública. Por una razón, que desde el momento que la empezamos a hacer en el Senado con legislador transparente, cuando se empezó a plantear todo esto, la idea era esta: 3 de 3 no persigue a un ladrón y no da con él. Lo que evita es que quiera ser senador o diputado. Pero, o sea, lo que cambia son los incentivos para entrarle a la política. Es lo que buscamos. Es un modelo más que no le entres a la política a hacer lana. Exactamente. Que no le entres a la política a hacer lana. Que no digas, oye, pues sí, mira, me voy de candidato, pido prestado, unas me dan una lana, se las regreso al doble, en caso de ganar, etcétera. Porque sí es un problema de mi generación de políticos, y sí lo veo de manera muy clara. Hoy el asunto de la juventud y la frescura, la honestidad, no es sinónimo. Ya no es sinónimo ser joven de ser honesto. Entonces, sí se busca que la conducta en el largo plazo de los incentivos de por qué quiero ser político, por qué quiero ser servidor público, quede muy claro y desde el principio. O sea, es como ir a una playa nudista. Todos se encueran, o sea, no puedes llegar, no, pero yo voy con shorts, ¿no? Porque quiero entrar, pero con pantalones. Hay un efecto. Tengo un lunar. Hay un efecto en forma de complementario. Exacto. Hay un efecto complementario y es la parte, para poder defender esta parte, que tiene que ver con el efecto positivo de estos instrumentos para honrar la función pública. Claro. Afuera hay miles y miles de funcionarios públicos que son honestos. Claro. Así es, Y la publicidad de estos instrumentos lo que va a permitir a esos buenos funcionarios es precisamente decir, a ver, yo soy un buen funcionario, honro mi trabajo, no hay nada mal habido aquí, no hay, y en ese sentido cambiar el chip, no solo en la parte de prevención, de atraerte al servicio público para cometer corrupción y entonces te disuade esto, sino para los que ya son buenos funcionarios públicos, que tengan un instrumento para dignificar su función. Claro, porque claro. hoy, lamentablemente, por los casos de la corrupción, la opinión pública cree que servicio público es sinónimo de corrupción, y no es así. Hay allá miles y miles que son honestos, y a esos honestos también los tenemos que estar precisamente protegiendo a partir de la publicidad de estos documentos. Entonces, aquí nada debo, nada temo. Aquí está. A ver, el cambio de incentivos sí, proteger a los honestos también, pero no puede desaparecer. Está la parte persecutoria, tienes que investigar y tienes que sancionar la corrupción. No hay experiencia, otra experiencia en el mundo. Y ahí la pregunta es, ¿qué tenemos en este sistema para hacerlo? ¿Es el Comité Ciudadano y son fiscales independientes? ¿Eso es suficiente y hay consenso? Bueno, yo creo que no sé si es suficiente, pero para por lo menos PAN, PRD y las organizaciones sí hay consenso de la necesidad de que sean totalmente independientes y que garanticemos esa que nombren a sus propios ministerios. Y con instrumentos que faciliten su investigación. De ahí la importancia, por ejemplo, de que no estén limitados por el secreto bancario, fiduciario, bursátil o fiscal, el dotar de mayores facultades a la Auditoría Superior para que realmente haga completa la investigación, no tenga que hacer un pedacito y después dárselo a los órganos internos de control en la administración pública, que muchas veces se hacen guaje. Esa es la verdad. Pero ahí es justo donde les dijeron que estaban metiendo ideas anticonstitucionales. No, esa parte... Y ese es el camino penal, que por supuesto es importante, camino sancionatorio penal, que implica fiscalía, que implica un nuevo modificaciones al Código Penal, pero también está el camino administrativo, donde justamente entra la ley 3 de 3, que además de incluir el 3 de 3, que ya ha sido aquí ampliamente comentado, tiene, por ejemplo, unos mecanismos renovados de denuncia. Porque antes de la investigación, que debe denuncia, ser recompensa, regresar el dinero robado. Protección de denunciantes. Eso lo están incentivos a la denuncia. aplicando en Monterrey, positivos en Nuevo a la León. denuncia. Eso lo están aplicando ya en Nuevo León. Porque si alguien no va y dice que algo sucedió, no se va a iniciar una investigación. Y además también la ley 3 de 3 en el ámbito administrativo, no en el penal, porque eso corresponde a otras leyes, a otros códigos, tiene sanciones mucho más duras contra la corrupción, contra funcionarios públicos, pero también contra privados que se coludan con ellos para cometer actos de corrupción. Pues a mí se me fue el tiempo y voy a cerrar contigo, Zoe, ¿va a salir o no va a salir? Yo quiero pensar que sí va a salir.
Antes del Ojalá 30. no me tenga que desayunar mis palabras, como Juan Pardinas dijo alguna vez, pero yo creo que sí va a salir. O sea, esto ya no aguanta más. Y si no es por vocación democrática, por instinto de supervivencia, Exacto. tenemos que sacar esto. Si no es por conveniencia, si no es por convicción, por conveniencia. O como decía Borges, si no nos une el amor, que nos une el espanto. Bueno, Exacto. pues aquí nos quedamos entre amores y espantos. Vamos a seguir de cerca esta discusión. Muchísimas gracias al senador del PRD, Zoe Robledo, por haber estado con nosotros hoy aquí esta tarde. Germán Petersen de Transparencia Mexicana, un gusto Encantado, haber muchas tenido. Y por gracias. supuesto, como siempre, un placer haber tenido a Marco Fernández y sus atinados comentarios. Muchas gracias, Marco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.